Dice la palabra que por la bondad del Señor no hemos sido consumidos. Por la bondad de Jehová, dice, no hemos sido consumidos. Sus misericordias se renuevan cada mañana. Amén. Amén. Sus misericordias se renuevan cada mañana. Aleluya. Dice también la palabra que el Señor se goza en hacer misericordia. Qué tremendo, hermanos. Que el que confiesa sus pecados y se aparta alcanza misericordia. Es un atributo tan maravilloso del Señor, su misericordia. Aleluya. Mira los lirios del campo y las aves en el cielo. Dios cuida de todos ellos con fidelidad y amor. Ellos no siembran ni ciegan, mas reflejan la gloria de Dios a cada día, a cada mañana. Cada mañana, cada mañana, sus misericordias se renuevan. A cada mañana, cada mañana, cada misericordias se renuevan a cada mañana. Así como el Señor alimenta las aves, del cielo, viste los lirios del campo, los lirios del campo, de belleza y esplendor, Él cuida nuestras vidas, suple las necesidades a cada día. Del campo y las aves en el cielo. Dios cuida de todos ellos con fidelidad y amor. Ellos no siembran ni ciegan, más reflejan la gloria de Dios. Cada
del cielo. Viste los lirios del campo. Viste los lirios del campo. De belleza. Y esplendor. Él cuida nuestras vidas. Él cuida nuestras vidas. Suple las necesidades. Suple las necesidades. Cada día. A cada día. Cada mañana. A cada mañana. Cada mañana. Sus misericordias se renuevan. Cada mañana. A cada mañana. Sus misericordias se renuevan a cada mañana. Amén. Otra vez. Así como el Señor Así como el Señor alimenta alimenta las aves del cielo. Viste los lirios del campo. Viste los lirios del campo. De belleza y esplendor. De belleza y esplendor. Él cuida nuestras vidas. Él cuida ¿Lo nuestras crees? vidas. Él suple las necesidades. Suple las necesidades. A cada día. Cada día. Fuerte. Cada mañana. A cada mañana. Sus misericordias se renuevan a cada mañana, Sus misericordias. sus misericordias se renuevan a cada mañana, cada mañana. Sus misericordias se renuevan Cada mañana. a cada mañana, cada mañana. Sus misericordias se renuevan a cada mañana. Amén. Cada mañana sus misericordias se renuevan. Qué hermoso, ¿no? Dice el salmista, anunciar por las mañanas sus misericordias y su fidelidad cada noche. Amén. 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 La mañana declara al Señor, gracias por tus misericordias que se renuevan hacia mi vida, hacia nosotros. Y en la noche cuando uno vaya a pegar los ojitos, Señor, gracias por tu fidelidad. Amén, porque tú nos sostienes y pase lo que pase, tú estás con nosotros. Amén. Aunque ande por el valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno. Amén. Y no queda ahí. ¿Por qué no temeré mal alguno? Porque tú estás conmigo. Amén. Amén. Declaremos esto. Aunque ande por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Amén. Otra parte de la palabra, a ver si estoy bien o no. Si estoy bien. ¿O no estoy bien? Aunque la higuera no florezca, eso está en Habacuc. Habacuc. ¿Estoy bien? Habacuc 3, sí, estoy bien.
Lo que pasa es que tengo otra versión, por eso nunca la iba a pillar. Po. Estoy mal, ¿no? Así. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto. Esto está en Habacuc, capítulo 3. Y los campos, aunque engañe, dice el producto del olivo, y los campos no produzcan alimento. Aunque se acaben las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré. O sea, no es solamente yo confiaré, no, me alegraré. Está interesante. Me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor es mi fortaleza. Él me da pies como de ciervas y me hace andar en las alturas. Amén. 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 Así que aunque las cosas estén cuesta arriba, el Señor ahí en esa cuesta arriba, Él está con nosotros y Él es nuestra bandera. Amén. Vamos a cantar esta canción. Hace rato que no la canto. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, con todo, Señor, eres mi bandera, mi triunfo y el que levanta mi cabeza. Con todo, Señor, eres mi bandera, mi triunfo y el que levanta mi cabeza. Tus promesas llenan mi corazón, todas las cosas tú restaurarás. Amén. Y aunque hayan muchos que duden de ti, tu reino permanecerá. Con todo, Señor, eres mi bandera, mi triunfo y el que levanta mi cabeza. Con todo, Señor, eres mi bandera, mi triunfo y el que levanta mi cabeza. Aunque la higuera no florezca, y en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, con todo, Señor, eres mi bandera, mi triunfo y el que levanta mi cabeza. Con todo, Señor,
Tus promesas llenan mi corazón. Otra vez. Tus promesas llenan mi corazón. Todas las cosas tú restaurarás. Aleluya. Tus promesas llenan mi corazón. Todas las cosas tú restaurarás. Y aunque hayan muchos que duden de tu reino permanecerá. Tu reino permanecerá. Y aunque hayan muchos que duden de ti, tu reino permanecerá. Amén. Amén. Nuestra vida se eleva sobre las dificultades cuando estamos en Cristo. Así como las águilas, que está la tormenta, y cuando hay tormenta, ¿sabes lo que hace el águila? Pasa. Está la tormenta que hay, el águila pasa arriba, sube. Así es como el Señor quiere. Amén. Con todo, Señor, eres mi bandera, mi triunfo y el que levanta mi cabeza. Con todo, Señor, eres mi bandera, mi triunfo y el que levanta mi cabeza. Una vez más. Con todo, Señor, eres mi bandera, mi triunfo y el que levanta mi cabeza. Con todo, Señor, eres mi bandera, mi triunfo y el que levanta mi cabeza. La otra estrofa, la primera. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, Ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento. Declaramos: con todo, Señor, eres mi bandera, mi triunfo y el que levanta mi cabeza. Con todo, Señor, eres mi bandera, mi triunfo y el que levanta mi cabeza. Con todo, Señor, eres mi bandera, mi triunfo y el que levanta mi cabeza. Con todo, Señor, eres mi bandera, mi triunfo y el que levanta mi cabeza. Aleluya. Por la fe y en la fe tengo lo que espero. Por la fe y en la fe vivo en victoria. Y por la fe tengo la certeza que Jesús pronto vendrá. Y por la fe tengo la certeza que Jesús pronto vendrá. Por la fe y en la fe tengo lo que espero. Por la fe y en la fe vivo en victoria. Y por la fe tengo la certeza que Jesús pronto vendrá. Y por la fe tengo la certeza que Jesús pronto. Y esta parte: lo que yo no puedo realizar, Cristo lo hace todo por mí. Y lo imposible
para los. Amén. Él lo hace porque Él es Dios. Y lo imposible para los hombres, Él lo hace porque Él es Dios. Por la fe, en la fe y en la fe tengo lo que espero. Por la fe y en la fe vivo en victoria. Y por la fe tengo la certeza que Jesús pronto vendrá. Y por la fe tengo la certeza que Jesús pronto vendrá. Por la fe declaramos. En la fe y en la fe tengo lo que espero. Por la fe y en la fe vivo en victoria. Y por la fe tengo la certeza que Jesús pronto vendrá. Y por la fe tengo la certeza que Jesús pronto. Lo que yo no puedo realizar, solo hace lo imposible para mí. Él lo hace porque vamos a danzar, todos, celebrar, Él lo hace. ¡Hey! 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 La 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 la. La 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 la. Y lo imposible para mí. Él lo hace. Él lo hace porque es Dios. Él lo hace. Él lo hace. ¡Hey! 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 La 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 la. Él lo hace porque es Dios. Y lo imposible para los hombres. Él lo hace porque es Dios. Él lo hace porque Él es Dios. Porque no hay nada imposible para Dios. Aleluya. Digamos. En la fe y en la fe tengo lo que espero. En la fe y en la fe vivo en victoria. Y por la fe tengo la certeza que Jesús pronto vendrá. Y por la fe tengo la certeza que Jesús pronto vendrá. Amén, amén. Hermanos, cuando pasemos de nuevo a ese momento donde celebramos, amén. ¿Usted ha celebrado alguna cosa antes? ¿Sí? ¿Sí? Yo me acuerdo los matrimonios, cuando celebramos, cuando Chile ganó la Copa América. ¿Cómo fue? Sí, pero ya pasó. Ya pasó. ¿Cuánto duró eso? Ya pasó. Nosotros celebramos una victoria que hace 2000 años ya la están celebrando en el cielo. Es más, ahora se están preparando las bodas para tremenda celebración por la obra redentora del Cordero de Dios. ¡Aleluya! Lo que cantamos es tremendo. Lo que yo no puedo realizar, que es la salvación, no nos podemos salvar. Cristo lo ha hecho por nosotros. Y eso celebramos, y es por la fe en Cristo Jesús. Así que, hermanos, cuando vamos a celebrar, yo quiero invitarles a todos a celebrar. No sé cómo usted celebró alguna cosa, pero celebre esta victoria de Jesús en la cruz del Calvario. Amén, por la fe. En la fe y en la fe tengo lo que espero. En la fe y en la fe vivo en victoria. Y por la fe tengo la certeza que Jesús pronto vendrá. Y por la fe tengo la certeza que Jesús pronto vendrá.
más, por la fe. En la fe y en la fe tengo lo que espero. En la fe y en la fe vivo en victoria. Y por la fe tengo la certeza que Jesús puede. Por la fe. Y por la fe tengo la certeza que Jesús pronto vendrá. Que yo no puedo realizar, solo acepto. Y lo imposible. Él lo hace. Él lo hace porque eres yo. Y lo imposible para Él lo hace. Él lo hace porque eres yo. ¡Aleluya! Saltamos, danzamos sobre la mentira del diablo, declarando la verdad de Dios, declarando su palabra que es autoridad sobre las mentiras del infierno. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Más que vencedores somos en Cristo Jesús. Aleluya, más que vencedores somos en Cristo Jesús. Amén. Aleluya, y Él reina por sobre todo. No hay otro que esté por sobre nuestro Señor. Él es el Rey de Reyes. Piensen en todos los reyes que se han levantado, en todos estos emperadores. Él está por sobre todo. Él siempre ha estado por sobre todo. Él es el Rey de Reyes y es el Señor de señores. Toda la autoridad está en Él. Toda la autoridad está en Él. Al poder de su palabra las cosas fueron creadas, porque toda la autoridad reposa en Él. Aleluya, dar un aplauso al Señor. Él está por sobre todo y Él reina por sobre todo. Sobre principados, sobre potestades, tú reinas. Toda autoridad reposa en ti, tú reinas. Reina, tú reinas. Reina.
La tierra es el estrado de tus pies. Tú reinas. Has encerrado los vientos en tu puño. Tú reinas. Reinas. Tú reinas. Reinas. Y aunque naciones se subleven contra ti, tú reinas. Y los pueblos y reyes se amotinen, tú reinas. Reinas. Tú reinas. Oh, reinas. Estás sentado, siempre reinando, León y Cordero, Señor de los ejércitos. Estás sentado, siempre, siempre reinando, León y Cordero, Señor de los ejércitos. Estás sentado, estás sentado, siempre reinando, León, León y Cordero, Señor de los ejércitos. Cristo viene y una espada en sus manos, y todo ojo le verá, toda rodilla se doblará. Cristo viene, su esposa se prepara, las bodas del Cordero ya serán. Cristo viene y una espada en sus manos, y todo ojo le verá, toda rodilla se doblará, toda rodilla. Cristo viene, su esposa se prepara, las bodas del Cordero ya serán. Cristo viene, Cristo viene, y una espada en sus manos, y todo ojo le verá, toda rodilla se doblará. Cristo viene, su esposa se prepara, las bodas del Cordero ya serán. Cristo viene, y una espada en sus manos, y todo ojo le verá, toda rodilla se doblará. Cristo viene, su esposa se prepara, las bodas del Cordero ya serán. Ya será, ya será, ya será, ya será. Amén. ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién
santo, digno, ¿quién fue? ¿Y quién es? ¿Y quién ha de venir? ¿Quién fue? ¿Y quién Señor? ¿Cuántos quieren oír la palabra del Señor? Sí. Muy bien, que Dios nos pueda hablar a través de su palabra. Vamos a orar por Mauri. Nosotros nos vamos turnando. Me tocó a las 5 a mí, ahora le toca a él. Señor, gracias. Te pido por tu Hijo, Señor, para que tú lo puedas usar con denuedo, con gracia, que esté desatado y que puedas, Señor, transmitir lo que tú quieres que transmita, Señor. Lo bendecimos en tu nombre. Amén. Sí. ¿Tienen su Biblia? ¿Sí? Vamos a buscar varias citas, ¿ya? Así que tenemos que hacer ahí como no sé si los que conocen el juego de la espada, ¿se acuerda? Ese es bueno. Para ubicarnos ahí en la palabra. Así que tenga su Biblia o su aplicación. Aunque yo tengo la aplicación en la Biblia, pero no hay como leer la Biblia. Así la hoja. No sé si se me cayó el carné con eso que dije, pero si fue muy notorio. Pero ahí la voy subrayando y rayando. Me gusta. Amén. Que el Señor nos hable a través de su palabra tan maravillosa. Cuando Moisés, cuando el Señor llamó a Moisés, le dijo: Moisés ya tenía 80 años en la zarza, más o menos. Le dijo: Moisés, quiero que vaya y enfrente a Faraón y todo. Y Moisés se estaba negando porque le había dado como susto, no sé, es que era re difícil. No sé si ustedes se ponen en el lugar de Moisés. Estaba difícil, ¿no? 80 años y tenía que ir a liberar a su pueblo de Egipto, del faraón. Y él sabía muy bien cómo funcionaba todo, entonces ya estaba entregado. Y ahí estuvo la clave. Estaba entregado. Pero hay otra cosa que fue clave y vamos a hablar de la importancia de la palabra de Dios, la Biblia. Que el Señor le dijo: ¿qué tienes, Moisés? Y Moisés, ¿qué tenía? Una vara. Tírala al suelo. Y Moisés la tiró
¿Y en qué se convirtió? En una serpiente. Y Moisés le dio miedo. Y después le dijo, tómala de la cola. Que ya era como sí, para que te muerda. O sea, claro que te muerde. Y cuando la tomó de la cola, nuevamente se convierte en vara. A través de Moisés y la vara pasaron todas las cosas en Egipto. Las plagas, después cuando iban arrancando, bueno, la plaga, por ejemplo, del agua que se convirtió en sangre. ¿Qué le dijo el Señor? Pon tu vara, toca el agua y se convirtió en sangre. Dios usó la vara. Dios usó Moisés y la vara. Hoy día, si me permiten, nosotros tenemos la vara. La vara. Amén. ¿Conoce la vara? ¿Conoce todo lo que dice? Yo no. Pero sí estoy conociéndolo. Creo que ahora más que nunca. ¿Qué dice la vara? ¿Qué dice la Biblia en relación a las cosas que nos van sucediendo diariamente? Voy a dejar eso ahí. La importancia de conocer la palabra. La palabra tiene autoridad y poder. No sé quién estuvo la semana pasada en el culto de las 5. ¿Se van a repetir el plato? Con algunas variaciones mínimas. Pero hay algo que el Señor puso en mi corazón para hablar distinto a la semana pasada y que tiene que ver con proclamar. El poder y autoridad de la palabra. Amén. Esa es mi esposa. La más linda. La palabra autoridad no solo significa poder para mandar. ¿Ya? Viene de autorictas, que viene de autor. Entonces, ¿quién es el autor de una obra? Tiene la autoridad sobre la obra. Y hoy día la palabra autoridad se usa como poder para mandar, para ordenar, etc. Pero en el tiempo del Imperio Romano, en esos años, autoridad no solamente era quien mandaba, sino que la autoridad significaba que te daba el poder para crecer y para desarrollarte. Para crecer, desarrollarte y prosperar. Entonces, la palabra de Dios es autoridad. ¿Amén? Sí, nos dice cómo conducirnos, pero a la vez la misma palabra nos ayuda a crecer y prosperar. Es autoridad. ¿Amén? ¿Se entendió? ¿Voy de nuevo? Autoridad no es solamente poder para mandar, no, sino que es poder que te da para crecer y prosperar. Esa es la autoridad de Dios, que está manifestada a través de su palabra. Por eso, quien no conoce la palabra, no crece y no prospera. Es más, quien no conoce la palabra, anda siempre al 3 y al 4, hablando en chileno. Quien no conoce la palabra está basando su vida en sus sentimientos, no en la palabra. Quien no conoce la palabra va a errar.
La palabra de Dios es autoridad y la palabra de Dios nos enseña de todas las cosas en la vida del hombre. ¿Me dice amén? Cómo criar hijos, la palabra. Cómo ser buen esposo, la palabra. Cómo ser buen trabajador, la palabra. Cómo ser buen jefe, la palabra. Y así podemos seguir una larga lista, la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:16. Busque ahí, Segunda de Timoteo 3:16. ¿La encontró? Ah, buena. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Toda la palabra, toda la escritura, no una parte, toda la escritura. Amén. Amén, hermanos. ¿Están entendiendo? Toda la palabra. Toda. No dice, no, esta parte no. Toda. No, Apocalipsis. No. Toda la palabra. Levítico. Toda la palabra. Detrás de cada persona que inspirado por Dios escribió, detrás de cada persona que pasaron cuantos miles de años, siempre estuvo el Espíritu Santo. Amén. Cuando leemos la palabra de Dios, estamos frente a la autoridad del Espíritu de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios, no solo algunos libros, toda la palabra. Hermano, y esto es importante, que también lo dije la semana pasada, es, si yo escribo un libro y usted compra ese libro y está en el capítulo 5 y no entendió una parte del libro, le puede preguntar a otro hermano que quizás también compró el libro y le dice, oye, ¿qué habrá querido decir esta parte del libro que no lo entiendo? Y el hermano le va a decir, mira, yo creo esta cosa, pero usted va a tener total claridad si me pregunta a mí, porque yo escribí el libro. No podemos leer la palabra sin quien lo escribió. No podemos leer la palabra sin el Espíritu Santo de Dios. Es la unión perfecta. Estar en comunión con el Espíritu Santo y leer la palabra. Es perfecto. Amén. Es perfecto. Salmo 33:6. Okay, Salmo 33:6. Dice, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todas sus constelaciones por el aliento de su boca. Esto es interesante lo que sale ahí. Dice, por la palabra fueron hechos los cielos y todas sus constelaciones por él, ¿qué dice ahí? Aliento de su boca. Palabra de Dios y aliento. Palabra y aliento, no podemos separar. ¿Quién es el aliento? ¿Quién es como dice el Ruá? Es el Espíritu Santo. Por la palabra y el Espíritu y el aliento de su Espíritu es que fueron hechas todas las cosas. Amén. Por eso, cuando nos sentamos a leer la palabra, es hermoso porque estoy yo, un niño, un neófito frente a tal magno conocimiento, pero estoy con quien la escribió. Y él me va a decir específicamente algunas cosas que yo nunca voy a comprender solo por mi capacidad intelectual.
Porque la palabra no es un libro intelectual, no es para intelectuales. No, la Biblia es para la creación, para el hombre, para la mujer, para el hombre sencillo. Cuando Jesús la predicó, no la predicó solamente en algún seminario teológico, la predicó en las calles. Amén. Amén. Por eso esta bendita unión, la palabra con su Espíritu Santo, es lo que trae vida. Vida. Fueron creados, dice, los cielos, todas las constelaciones, por la palabra y el Espíritu. Segunda de Corintios 3:6. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. La palabra de Dios más el Espíritu de Dios obran en conjunto en nosotros y traen vida. Amén. Pero la palabra necesita el aliento, el obrar del Espíritu Santo en nosotros. En otras palabras, necesita la revelación del Espíritu en nosotros. Usted puede memorizar algunas cosas, pero si no está el obrar del Espíritu, es algo en la memoria, es un archivo más en tu memoria. Yo tuve clases de literatura cuando estudiaba con un premio nacional de literatura, don Raúl Zurita. Y en unas clases él empezó a hablar de la Biblia, como en el cual él decía: aquí están todos los géneros literarios. Y sabes que él se recitaba algunos textos del Antiguo y el Nuevo Testamento. Me impresionó, pero no eran vida en él. No eran vida en él. La palabra necesita el Espíritu que revele esa verdad al corazón. Amén. Por eso C.S. Lewis, cuando él se convirtió a Dios porque él era ateo, pero él era también profesor de literatura, si no me equivoco. Entonces él comenzó a leer la Biblia como un libro más, así como lo hizo este señor Raúl Zurita. Y en un momento, cuando la estaba leyendo, vino revelación del Espíritu a la vida de C.S. Lewis. Y este hombre se convirtió en un cristiano real. La obra del Espíritu. Amén. Amén. Salmo 12:6. Dice, las palabras del Señor son palabras puras, como plata refinada en un crisol en la tierra, purificada 7 veces. Las palabras del Señor, las palabras del Señor son puras. Amén. Puras, refinadas, dice. 7 veces, y el número 7 es el número de la perfección. Sus palabras entonces son perfectas. Amén. Son perfectas. Para un momento determinado son perfectas. Mateo 4 del 13 al 11. Esto ya lo sabemos. Pero es importante algo acá que es como Jesús fue fuerte frente a la tentación. Dice, llegando el tentador, le dijo, ya que eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondiendo les dijo, escrito está. ¿Cómo le dijo? Digámoslo juntos, escrito está. Cuando viene una dificultad a tu vida o una situación, ¿sabe el Espíritu Santo a lo que echa mano?
en nosotros? Al contenido que hay de la palabra. Entonces, si tú no tienes contenido de palabra y tienes contenido de Facebook y tienes contenido de cualquier cosa, no podrás salir de donde estás. Porque quien nos habilita con el poder sobrenatural es el Espíritu Santo a través de su palabra. Entonces, el Espíritu Santo, cuando estamos en una situación difícil, Él echa mano al contenido de palabra que hay y lo revela. Y lo hace vida en nosotros. Y te recuerda, no sé, a quién le ha pasado que el Espíritu Santo en un momento difícil te ha recordado la palabra de Dios. Y esa palabra te trae vida. ¿Por qué? Porque es autoridad. Porque la palabra de Dios no es una palabra cualquiera, no es un libro cualquiera, es autoridad, es poder que Dios nos da para crecer, para prosperar, para vivir. Palabra de Dios es autoridad. Amén. Escrito está, y si seguimos leyendo Mateo 4, del 3 en adelante, las 3 veces que el diablo quiso tentar y tentó a Jesús, Jesús le respondió, escrito está. Amén. Escrito está. La palabra de Dios es autoridad. Jesús venció la tentación diciendo, escrito está. Muchas veces no logramos vencer la tentación porque no decimos escrito está. Y porque queremos nosotros hacerlo con nuestra mente, intelecto, o a veces nos creemos campeones. Pero la verdad es que no somos campeones. Por ahí hay algunos libros de algunas personas de autoayuda. El cristianismo no es autoayuda, el cristianismo es automuerte para que Jesús viva en nosotros. Amén. No es de autoayuda. Saca el campeón que eres. No, yo no soy campeón. Es Jesús en mí el campeón. Amén. Es Jesús en nosotros la esperanza de gloria. Nosotros no. Amén. Él es el centro. Él es quien nos capacita. Él es quien nos da la palabra en el momento preciso. Él es quien nos alienta. Él es quien nos ayuda en la tentación. Él es quien nos prende la luz cuando está todo oscuro. Él es. Nosotros por nuestra condición y capacidades no podemos. Él es el gozo. Él es nuestra alegría. Amén. Como dijo nuestro querido hermano Juan Luis Guerra, no necesito pastillas para dormir si tú estás conmigo. Amén. Toda la poesía, dice esa canción, la encuentro en un madero. Aleluya, qué letra tan maravillosa. Jesús es todo. Él es todo. Su palabra. Amén. Hermanos, póngame atención. El diablo quiere que dudemos. Lo vemos aquí en este capítulo cuando el diablo quiso tentar a Jesús, quería hacerlo dudar de su identidad. Él quiere hacernos dudar a nosotros. Y igual lo mismo que hizo con Eva. ¿Se acuerda lo que le dijo? Le atacó la identidad. Porque él estaba ofreciendo, no, sí. Si comes vas a ser, le estaba sacando su ubicación. La ubicación que Dios le había dado en el huerto. El diablo siempre quiere hacer lo mismo con nosotros. Nos quiere hacer dudar. Y la duda nos lleva a la incredulidad. La incredulidad nos lleva a la desobediencia, porque no creo. Desobedezco. La desobediencia me lleva a pecar y el pecado a la muerte. Estos son los pasos para la muerte. Por eso debemos creer en fe todo lo que dice su palabra. Amén. Todo.
todo. Pasa, como dice la palabra, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Amén. Tenemos que tomar la decisión de creer a toda su palabra. Amén. Estamos en guerra. ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Aunque alguno pueda pensar que no está en guerra, estamos en guerra. Y peor si alguno no se da cuenta que está en guerra, porque es un blanco fácil. Porque no anda protegido ni anda armado. Entonces vive la vida así como si nada. Entonces ni siquiera eres un peligro para el enemigo. Así que el enemigo te deja ahí nomás que se mate solo. Que se muera solo. Sigue pensando en él, así que déjalo. Estamos en guerra. Es una lucha espiritual y el diablo, el plan de él primero es hacerte dudar, pero también que no estés consciente del mundo espiritual, que no estés consciente de la batalla espiritual que hoy día mismo se está dando en cada momento. Cuando cantamos, cuando declaramos la palabra, hay fuerzas espirituales que atacan la mente y tú te vas y mañana siempre hay algo espiritual. Pero las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas para destrucción de fortalezas. Son más poderosas. Son más poderosas. El ambiente espiritual tiembla cuando declaramos su palabra, porque su palabra es autoridad en el mundo espiritual. Pero al ser un arma poderosa en el mundo espiritual, es un arma también en nuestras emociones y es un arma en nuestro cuerpo. Amén. Amén. ¿A cuánto le ha pasado que su cuerpo reacciona cuando hay un momento de declarar la palabra? Sin ser místico, no estamos, pero hay algo que ocurre, ¿no? Hay algo que ocurre. A mí me pasa algo cuando estoy, me tienen que creer porque yo no miento, estoy trotando. Cuando vamos de vacaciones yo me pongo los fonos y pongo ahí a mi hermano Asaf o algo y voy trotando y voy cantando. Y hay letras que son pero tremendas. Oh, me pasó la primera vez que escuché la canción de Asaf, y hoy él está sentado a la diestra. Yo iba trotando. Pero ¿sabes qué? Me pasó algo en mi cuerpo, algo físico que me afectó. Y me van a creer que corrí, pero no me cansé. Entonces yo la única razón que le doy, porque me canso, por supuesto, la única razón es que la presencia de Dios, su Espíritu, tocó mi cuerpo y me renovó en el momento que estaba trotando. Cuando lo hacemos en nuestra pieza, cierra la puerta y busca al Señor y su palabra. Él nos renueva, porque hay autoridad en su palabra, en su presencia. Por eso dice, en tu presencia hay plenitud. ¿Y qué más hay? Delicias a tu diestra para siempre. Amén. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Aleluya. Hermanos, ¿cuáles son las armas de nuestra milicia? La palabra. Lo que estamos hablando. ¿Qué más hemos aprendido? La oración, el ayuno, la alabanza. La palabra, hoy día, la palabra es un arma poderosa. Todo esto requiere disciplina. No es si no, es que no siento hoy día de la palabra. Si tú vives por sentimientos, hermano, mal, no va a avanzar. Lamentablemente, espiritualmente, va a quedar ahí. Eso te va a afectar emocionalmente y hasta físicamente. Si crees que es así el cristianismo, hermano, no es así. Por eso Pablo decía, yo golpeo mi cuerpo. Porque estaba obligándose a hacerlo. Por eso David dijo, alma mía, bendice a Jehová. Capaz que ni quería, pero su espíritu le decía a su alma, ¿cuál es el alma? Emociones, intelecto. Le decía, alma mía, bendice a Jehová.
que no tengo ganas, quizás le decía el alma. Pero David, de nuevo, su espíritu le decía, alma mía, bendice a Jehová. Después él se decía de nuevo, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Es increíble verlo de esa perspectiva. Cómo él se obligaba. Tenemos que obligarnos. Esto es disciplina. Para orar, disciplina para ayunar, disciplina para leer la palabra, disciplina para alabar al Señor. Disciplina. Música cristiana, música de atributos. Es. En Spotify. Pero música que exalta al Señor, no solo música sentimental, música que tiene contenido de palabra. Amén. Contenido de palabra. Disciplina. El Señor en Efesios capítulo 6 nos da la armadura, ¿cierto? Nos da una armadura. El yelmo, el cinto, la coraza, el apresto del Evangelio de la Paz, el escudo de la fe. Ya, ahí está, con eso nos defendemos. Pero ¿cuál es la espada? Es el arma de ataque. ¿Y qué es? La palabra. La palabra. Por eso, si no conocemos la palabra, ¿cómo vamos a atacar? Todo el rato defendiendo, ni cómo está hermano, aquí estoy hermano, más o menos, tengo alguna herida. Hermanos, está bien, tenemos la defensa, pero tenemos que saber la palabra para atacar. Amén, amén, amén. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa era. Amén. Por esto debemos tener su palabra en nuestros labios, porque es la espada del Espíritu. ¿Cómo puedes ir a una batalla sin tu arma? El punto es que estamos en guerra. Ya está, empezó la batalla. Ya estamos ya, hace rato. La historia. Dios nos dijo cómo defendernos. Y nos dijo cómo atacar. La palabra en nuestros labios rompe mentiras. La palabra en nuestros labios libera, ya que la declaramos en el nombre de Jesús. La palabra en el nombre de Jesús trae sanidad al declararla. ¿Por qué? Porque tiene la autoridad de Dios, que es el autor de su palabra. La Biblia no puede estar de adorno, ni en el velador, ni abierta en el Salmo 91, como algunos la tienen ahí como un amuleto. No, ahí no sirve de nada. Tiene que estar en mis labios. Amén. Amén. Debemos leer en voz alta, debemos recitar la palabra, debemos memorizar la palabra, debemos cantar la palabra, porque la espada es la palabra, es la espada del Espíritu. Es la espada del Espíritu. Piense eso que estamos diciendo. O sea, el mundo espiritual es atacado, las tinieblas, principados, potestades, son atacados por la espada del Espíritu, por la palabra en nuestros labios. Amén. Amén, gracias. Cuando yo estaba niño, no sé, 4 años, 5 años, mami, tenía terror nocturno. Entonces eso significaba que era eso, que yo en la noche veía demonios, veía espíritus. Yo veía, me acostaba, eso era terrible, porque yo me acostaba y me tapaba para no mirar con la sábana, con la frazada, pero de igual manera veía, porque era algo espiritual. Entonces yo veía cómo el cielo se abría, el techo se abría y venía un caballo con un demonio negro. Ahora puedo decir lo que era, pero en ese entonces no entendía. Arriba del caballo. ¡Ay, es miedo! Hasta que, gloria a Dios, mis papás aprendieron cómo orar, pero mi mamita, linda, me enseñó el Salmo 91. La espada del Espíritu. Me
me enseñó, a esa edad, tomé una espada. Y era, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Hasta el día de hoy, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Porque Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas me cubrirá. Y debajo de sus alas estaré seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temeré al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Aleluya. Y dice el final: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Bueno, sigue. Pero esta verdad me la memoricé hace 35 años. Hace 35 años. Está metido en mis huesos, en la espada del Espíritu. Y estamos copiando de esta fe no fingida de mi mami, mi abuela, para mis hijas, que ya aprendan a usar la espada del Espíritu. ¿Qué usas tú cuando tienes miedo? ¿Contratas un seguro? ¿Contratas alarma? El que habita al abrigo del Altísimo levanta esa espada. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. La palabra es viva y eficaz. Hebreos 4:12. Apúntelo. Ahí salen estas 4 características de la palabra. Es viva y eficaz. Tiene más poder que todas las mentiras del diablo. La palabra de Dios. Es viva y eficaz. Amén. Viene una mentira del diablo, pero ahí está la verdad de Dios. Amén. Amén. ¿A cuántos le ha pasado que están acá y el diablo se prepara? Aunque él sabe el culto que tenemos los sábados y sabe la iglesia en casa, él sabe todo. Entonces él ahí, en los momentos, ahí te da. Entonces está acá y algunos pueden venir entrando, caminando, y el diablo ahí está. ¿Qué viene acá, hipócrita? Mira lo que hiciste en la semana. Mira. ¿Sí o no? ¿A cuánto le ha pasado? ¿A quién más? A ver, toma, sí. O cuando vas a orar o cualquier cosa, ahí está el diablo. Ya, esa es la mentira del diablo. Ahora, ¿cuál es la verdad de Dios? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Y si sigue, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hay que refregarle la verdad en la cara al diablo. Esta es la verdad y tiene autoridad. Cuando te dicen no vas a poder, la verdad es, todo lo puedo en Cristo. No porque tengo al campeón adentro, no porque yo soy campeón. Me gusta decir eso, perdón, quizás un poco sarcasmo. Pero es porque no somos nosotros, es Dios en nosotros. Amén. Amén. ¿Qué más? Otra característica de la palabra es que penetra hasta partir el alma y el espíritu, dice Hebreos 4:12. Está lo más profundo de nuestras emociones y el espíritu ahí. Está la palabra. ¿Qué más? Penetra hasta lo más profundo
divide, eso es, parte el alma y el espíritu, perdón, me adelanté, parte el alma y el espíritu y penetra hasta lo más profundo del hombre, que esa es otra característica del alma y el espíritu. La palabra del Señor da respuesta a todas las preguntas que el hombre tiene, a todas las preguntas difíciles de cosmovisión y allá y acá. La palabra del Señor tiene respuesta para todo. ¿De dónde venimos? Antes de la fundación del mundo, dice Efesios 1:4. Él nos pensó. Amén. ¿Por qué estamos acá? Para ser una familia de muchos hijos santos. ¿Y hacia dónde vamos? Su iglesia se prepara. Las bodas del Cordero ya serán. Amén. Todas las respuestas a todas las preguntas son resueltas en la palabra. ¿Qué más hace la palabra? Según este verso, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermano, póngame atención en esto. Esto es importante que lo podamos comprender. Dice, discernir es analizar. Discernir es examinar algo de manera profunda. Por lo tanto, eso es lo que hace la palabra. Entonces, mientras nosotros leemos la palabra al mismo tiempo, por su espíritu, nos está discerniendo, nos está examinando. Por eso cuando a veces uno lee la palabra dice, estoy mal acá. Porque el espíritu toma esa palabra y la pasa por la carne y llega al corazón, al espíritu. Y tú decís, la embarré. Discierne, examina lo que hay dentro del corazón. Tenemos que leer la palabra todos los días. Escuchar la palabra. Encontramos una aplicación con Pía. El otro día veníamos viajando y la pusimos. Escuchamos Tito. Y era lindo porque quien la lee le da una intención. Pablo hablándole a Tito. Tito le dice, con la intención muy linda. Palabra de Dios. Leamos, escudriñemos, escuchemos, cantemos, recitemos, memoricemos la palabra de Dios. Amén. Beneficios que la palabra trae a nosotros. Un beneficio, fe. Romanos 10, 17, ¿se acuerda lo que dice? Que la fe viene por y el oír. ¿Por qué? El oír la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que si a alguno le falta fe, lea la palabra. Pero es que me escuche leer la palabra. Viene por el oír. Hay algo ahí que me entre por mis sentidos. El oír por la palabra de Dios. Ahí viene la fe. Cuando se nos acaba la fe, entonces, o estamos en el valle oscuro, su palabra aumenta nuestra fe. Leer en voz alta, como decía, tiene valor, porque me escucho, y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por eso también, una vez más, y lo hablo en serio, es importante escuchar canciones que contengan palabra de Dios. Es importante, porque es la palabra de Dios que va penetrando en mi interior y va produciendo cambios. Los cambios que el Señor quiere. Otro beneficio de la palabra de Dios, el primero era fe, el segundo es alimento espiritual. La palabra nos alimenta, la palabra nos va nutriendo diariamente, nos va nutriendo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, amén, que sale de la boca de Dios. Nos nutre, nos alimenta. Hay algunos que están desnutridos espiritualmente porque no tienen contenido de palabra.
y eso hace un árbol que no tiene los nutrientes correctos, ¿qué le pasa a su raíz? Se seca, se pudre, se muere. Ahí no daré ninguna especificación porque tengo unos agrónomos por acá. Pero mala la raíz. Entonces después cualquier movimiento al árbol y el árbol que se cae. ¿Y qué pasa? Vamos a la palabra, Juan 15. Se corta y es echado al fuego. ¿Por qué? Porque no dio fruto. Porque no dio fruto. ¿Y por qué no dio fruto? Porque no está pegado a la vid, que es su palabra, es Dios mismo. Entonces, hermanos, tenemos que leer la palabra. Escribir la palabra. Tener verso en la cocina, en el living, en tu pieza. La palabra de Dios en el baño. En todas partes que haya palabra de Dios. Otra característica, otro beneficio de la palabra es que nos ilumina mentalmente. El Salmo 119, 130. Salmo 119, 130. Dice, la explicación de tus palabras alumbra. Hace entender a los simples. Qué lindo. Hace entender a los simples. Simples, somos simples. Pero su palabra nos hace entender, nos alumbra. Salmo 119, ahí mismo, 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Amén. No es lo mismo un conocimiento intelectual que sabiduría. La palabra de Dios nos da sabiduría, trae sabiduría. ¿Por qué? Porque su palabra produce en nosotros temor de Dios. Y el temor de Dios es la base para la sabiduría. La sabiduría es pensar en el momento como Dios piensa. El conocimiento del hombre o intelectual es por experiencias, por estudios, etc. Pero la sabiduría es distinta. La sabiduría es conocimiento de Dios, que te va a hacer actuar y decir lo correcto. Pero la base de esa sabiduría es el temor de Dios. Y el temor de Dios viene a nosotros cuando leemos su palabra. Amén. Entonces, cuando vemos una persona que no tiene temor de Dios, lo primero es, no lee la palabra. Hay parte. Dice, el mismo Salmo 119 dice, ¿con qué el joven limpiará su camino? ¿Con qué? Con guardar su palabra. Entonces, otro beneficio de la palabra es que nos ayuda a tener victoria sobre el pecado. Aquí veíamos recién este Salmo 119, 9 y 11, que dice, ¿cómo podrá el joven mantener puro su camino guardando tu palabra? Con todo mi corazón te he buscado, no permitas que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Amén. La palabra de Dios, su palabra. Su palabra. Otro ejemplo que les voy a dar, abriendo mi corazón. Cuando yo iba a ver a la Pía Temuco, estábamos ahí de novios, qué sé yo. El riesgo que teníamos, dos solteros que nos amábamos, estaba ahí latente. ¿Ya? Estaba ahí el riesgo de pecar. Pero antes, yo siempre, antes que saliera de la casa, mi mamita, aquí la honra, mi madre linda, me decía, poderoso, porque poderoso es Dios para guardarte
sin mancha y sin caída y presentarte delante del Señor. Así que adivinen cómo me iba pensando en el bullo. Poderoso es Dios para guardarme sin mancha. Así que con Pía nos casamos sin pecar. Pero yo soy débil, soy un simple, como dice la Biblia. Pero su palabra fue autoridad sobre mi vida. Autoridad. Amén. Su palabra, autoridad. Amén. Ya. Victoria sobre el pecado, y su palabra también nos trae otro beneficio: sanidad física. Salmo 107 del 17 al 20. Salmo 107 del 17 al 20. Dice: andaban afligidos por sus rebeliones. ¿Por qué se afligieron? Por la rebeldía. Ayunando por sus maldades. Aborrecieron todo manjar y ya tocaban las puertas de la muerte. Se estaban muriendo. Pero clamaron al Señor en su angustia y Él los libró de su tribulación. Envió, ¿qué cosa? Su palabra. Ahí está la autoridad. Envió su palabra. ¿Y qué pasó cuando envió su palabra? Y los sanó. Y los libró de su ruina. Amén. La palabra es autoridad para sanar. Amén. Amén. Me acuerdo de un video que vimos de un pastor que el Señor lo usa en sanidad. Y pasó a dar un testimonio a una mujer de color. Y cuando estaba llena así del Espíritu, estaba muy tocada por Dios. Y le dice: ¿qué te pasó? Yo tenía un tumor, decía, yo tenía un tumor acá y ahora no lo tengo. Y se tocaba el tumor. Y le preguntaron: ¿y cuándo sucedió? ¿Cómo? Y ella dice, y de repente estaba así, dice: ahí fue. Dice: fue cuando usted dijo, por sus llagas fuimos nosotros curados. Y dice que inmediatamente desaparece el tumor, porque la palabra de Dios es autoridad para sanar, autoridad para liberar, autoridad para limpiar la mente, autoridad, autoridad. Amén. Si estamos en un momento de angustia, yo puedo decir el gozo del Señor es mi fuerza. Y no estoy diciendo algo de piensa positivo, no, estoy declarando lo que fue declarado hace miles de años en el cielo con la autoridad de Dios, que dice: el gozo del Señor es mi fuerza. Y se cumple. Se cumple. Aleluya. Esto no es algo, hermanos, esto no es palabra, esto se cumple. Otra palabra, Proverbios 4, del 20 al 22. Hijo mío, está atento a mis palabras. Hermanos, ¿a qué? A mis palabras, a la palabra de Dios. Inclina tu oído a mis razones. Y miren lo que va a pasar. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón. ¿Siga? Porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Amén. Es medicina su palabra. Es medicina. Es medicina. Es medicina. Su palabra es medicina. Un hermano cuenta un testimonio, con la Pía lo leímos de su biografía. Estuvo hospitalizado no sé cuánto tiempo, ¿te acuerdas cuánto era? Como un año, y no había recuperación para una enfermedad en su piel. Y dice que leyó la palabra en Proverbios, esta palabra. Y dice, y empecé a leer esta palabra y a estudiar la palabra cada 8 horas. Igual
como tomando, cuando te dicen cada 8 horas tómese esta pastilla y le va a hacer bien. Ya, Él dijo, cada 8 horas voy a estudiar la palabra porque sé que será medicina a mi cuerpo. A las semanas estaba de alta porque la palabra de Dios es medicina a nuestro cuerpo. Amén. Hay una sola cosa que quiero decir. Bueno, antes, en un salmo maravilloso. Bendice alma mía, el Salmo 103. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona nuestras iniquidades. El que sana nuestras dolencias. Amén. Todas nuestras dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. Ahí es tremendo. ¿El hoyo de qué? El hoyo de la depresión, el hoyo de angustia. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. Amén. Hermanos, aquí está la vara. La vara para los milagros. Porque es la palabra con el Espíritu de Dios obrando. Amén. Amén. Bien, para terminar, quiero hablarles solamente la importancia de proclamar su palabra. Es cortito. Pero quisiera decir que para que el proclamar la palabra y lo que hemos estado hablando tenga poder, hay una condición. La condición es el temor de Dios. La condición es el temor de Dios y temor a su palabra. Isaías 66, 1, 2, dice en un párrafo, dice, el que tiembla a mi palabra. El que tiembla a mi palabra. Juan 12, 47, 48, dice al final de ese versículo 48, dice que seremos juzgados por la palabra de Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios, tenemos que temer a su palabra. ¿Está el 48 el final? Sí. Ella le juzgará en el día postrero. ¿Qué cosa? La palabra. Tenemos que tener temor. Lo que ustedes hoy día han escuchado es verdad, funciona. Lo que leemos en la palabra es verdad. No es un libro obsoleto, no, es más presente que nunca. Es pura vida y es autoridad para cualquier etapa, para cualquier situación. Entonces, hermanos, temor de Dios, temor a la palabra, respeto. Vamos a leer la palabra, es respeto. Amén. Bien, proclamar es pregonar. Quiero invitarles que se ponga de pie porque ya es lo último que voy a leer. Proclamar es pregonar, es vocear. Los heraldos proclamaban lo que el rey ya había dicho. Un heraldo iba con un mensaje claro y se paraba en una plaza o en algún lugar público y declaraba con voz en cuello, proclamaba, declaraba lo que el rey había dicho. Proclamar, entonces, es la confesión. Proclamar es la declaración de lo que Dios ya ha dicho. Nosotros no decretamos cosas que se nos ocurren a nosotros. Nosotros decretamos lo que ya está decretado. Nosotros proclamamos lo que ya está dicho en su palabra. Porque mis palabras no tienen peso. Mis decretos no tienen peso. Pero los decretos de Dios sí tienen peso. Lo que está en su palabra sí tiene peso, porque es la autoridad
de Dios. Por lo tanto, nosotros somos heraldos y eso debemos ser proclamadores. Debemos confesar su palabra. Debemos cantar su palabra. A nosotros nos pasa en la música y a mí me pasa que hay canciones, que hay momentos en donde las declaramos y como es verdad de Dios, pasa algo en todos nosotros. Recién estábamos declarando por la fe. Y lo imposible para los hombres, Él lo hace porque Él es Dios. Eso es palabra, es bíblico. Y eso empieza a traer vida a nuestro cuerpo, porque es palabra de Dios. Al proclamar la palabra con nuestra boca, hacemos que las palabras de nuestra boca concuerden con Dios. Sean las mismas que las palabras de Dios. Y esto hace que podamos tener todo el respaldo de Dios, porque estamos diciendo su palabra. Amén. Su palabra. Y su palabra no vuelve vacía. No. Su palabra produce, germina. Su palabra produce vida. Su palabra nos confronta. Su palabra trae vida. Su palabra sana. Su palabra es alimento. Por eso debemos proclamar su palabra. El declarar, el proclamar es algo agresivo. Esto me gustó, quizás porque soy hombre. Agresivo, es algo agresivo. Es guerra espiritual, ya que es enviar la palabra de Dios a la situación que está aconteciendo. Hay una situación difícil. ¿Y yo qué voy a hacer? Orar. Amén. Y también, ¿qué? Usar la espada. Enviar la palabra a esa situación que se está viviendo. Esto es proclamar. Esto es confesar la palabra de Dios. Ya sea una situación personal, sea una situación familiar, lo que estás viviendo como iglesia, situación política del país, debemos nosotros proclamar la palabra. La proclamación es eficaz porque envía, en otras palabras, el poder de Dios a esa situación. Somos heraldos de Dios que proclamamos su palabra de autoridad. Amén. Amén. Debemos declarar la palabra de Dios. Una palabra que siempre cuando oramos por el país con Pía, Señor, todos los días viene y la declaramos. Decimos, levántate, Señor, y sean esparcidos tus enemigos, y huyan delante de ti los que te aborrecen. Hay otra oración cuando hacemos dormir a las niñas. Decimos, serán como árbol firmemente plantado junto a corriente de agua, que dan su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hacen prosperará. Yo siento, hay veces que siento que en el cielo hay una fractura, porque Dios está alumbrando ese porvenir de mis hijas. La palabra tiene autoridad, tiene peso. Cuando decimos el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, es porque así es. Amén. ¿Qué palabra viene a tu mente ahora? Dile al Espíritu Santo, que eche mano a una palabra y cuando venga la empiezas a declarar. La palabra de Dios, que venga a tu mente. Por lo demás, hermanos, todo lo que es puro, justo, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad. Amén. Si ya tiene una palabra, puede levantar su voz y declararla, no una vez, varias veces, que esa palabra esté en ti. Puedes levantar tu voz.
¿Se acuerda que es por el oír la palabra? No es pensarla, es declararla. Así que es que tú te escuches al declarar la palabra. Dios pues suplirá todo. ¿Qué más dice? Todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Declara palabra, ¿qué viene? Y quizás aquí también, hermanos, se está evidenciando la falta de palabra. Pero es el momento de tomar tu palabra y que sea la espada del Espíritu para cada situación en tu vida y para cada día de tu vida. Aleluya. Tu palabra poderosa, Señor. Oh, poderosa. Poderosa, 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 poderosa. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder. Declara, por favor, declara, sigue declarando palabra. Palabra de Dios, quédate con una. Si una te sabes, declara eso. Si son dos, declara eso. Pero no te calles. Vamos a practicar esto y que el Espíritu Santo ponga esa palabra para hoy día, para tu vida. Sí, Señor, sí, sí. Repitan todos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo puedo en Cristo. Varias veces, repítelo, porque es la palabra de Dios. Saca tu voz, hermano. La palabra es mayor que todos los problemas que tú puedas traer esta noche. Todo lo puedes en Cristo porque Él te fortalece. Repítelo con fe, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos, varias veces, repítelo, es la palabra del Señor. Otra palabra, Jehová es mi pastor y nada me falta. Una vez más, Jehová es mi pastor y nada me falta. Nada me falta. Jehová es mi pastor. ¿Cuántos lo creen? Repítelo, Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Nada me falta. Nada me falta. Nada me faltará. Jehová mi pastor. Amén, Jehová mi pastor. Amén. Gracias, Señor. El camino del Señor es perfecto. La palabra del Señor es poder. Es el arma y escudo de todos los que en Él confían. Cristo es mi fortaleza y es mi escudo. Con Él paso en medio de un batallón. Él adiestra mis manos, me prepara para guerrear. El camino del Señor es perfecto. La palabra del Señor es poder. Es el arma y escudo de todos los que en Él confían. Cristo es mi fortaleza y es mi escudo. Con Él paso en medio de un batallón. Él adiestra mis manos, me prepara para guerrear. Porque ¿quién es Dios?
es el alma y escudo de todos los rebeldes. Cristo es mi fortaleza, es mi escudo. Con el paso en medio de un batallón, Él adiestra mis manos, me prepara para guerrear. Porque eres Dios, sino el Señor. ¿Y quién es la roca, sino nuestro Dios? Aleluya, hey, aleluya, hey, aleluya. Perseguí a mis enemigos, Los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más. Perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más. Perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más. Perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies